Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo en esta tarde. Continuamos con nuestra serie de sermones expositivos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo número 14. Primera a los Corintios, capítulo 14. En esta oportunidad vamos a leer de los versículos del 6 al 19. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, continuamos entonces en este tema de los dones espirituales y de adoración pública, especialmente en estos textos que acabamos de leer, tocar acerca del don de las lenguas. Este tema que ha traído tanta controversia y que de alguna manera en algunos círculos mayormente carismáticos y pentecostales hacen un mal uso de ella. Y lo primero que quiero dejar claro es que para el tiempo en que fue escrito la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, aún se daban ciertos dones señales o dones extraordinarios. Porque aún el canon de las Escrituras no se había completado. Aún el canon de las Escrituras no había sido completado. Entonces, de alguna manera, para el tiempo en el cual fue escrito primero a los Corintios, se daban ciertos dones, señales o dones extraordinarios. Así que por tal razón vemos al apóstol Pablo hablando de dones tales como el de profecía y el de lengua. Sin embargo, tenemos que mostrar que el apóstol Pablo aquí, en este capítulo, al hablar de lenguas, nos muestra aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta como iglesia. Vamos a ver 2 puntos en esta tarde, si el Señor así nos los permite. El primer punto es: las lenguas son ininteligibles, de los versículos del 6 al 12. Versículos del 6 al 12. Y en lo segundo vamos a ver que los efectos de las lenguas, son más emocionales que racionales, lo cual vamos a ver en los versículos 13 al 19. Entonces, en este primer punto, las lenguas son ininteligibles, versículos del 6 al 12. Cierto. Ahora pues, hermanos,
si voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación en la iglesia. Un aspecto importante para tener en cuenta al estudiar estos versículos relacionados con el don de lenguas es que los términos hablar en lengua o hablar en lenguas que Pablo usa con tanta frecuencia en este capítulo 14 eran empleados comúnmente en aquellos días para describir esa forma extática pagana de hablar que tenían muchos en Corintio. Hermanos, esa misma palabra que utiliza el apóstol Pablo de lenguas y lenguas en plural y en singular, es la misma palabra que comúnmente era empleada para hablar de expresiones estáticas o emocionalistas en la ciudad de Corinto. De hecho, resulta relevante saber y entender que el apóstol Pablo habla en gran manera acerca de este don en este capítulo. Y uno de sus propósitos e intenciones es mostrar a la iglesia que realmente había algo de el falso don de lenguas. Habían personas que estaban usando acerca de este don de una manera no bíblica, falsa. En la iglesia de Corintio, mucho de su hablar en lenguas había tomado la forma y sabor de esos éxtasis paganos. Debemos recordar que en Corintio, una comunidad mayormente pagana e idólatra, eran expertos en nuevos conocimientos, en nuevas ideas. Les gustaba todo aquello que fuera nuevo y que de alguna manera pudiera mostrar un éxtasis o un emocionalismo, algo que pudiera mostrar sus sentidos. El emocionalismo neutralizaba por completo sus sentidos racionales, y el exhibicionismo, el cual era común, era muy egoísta. Todos querían hacer en la iglesia de los Corintios y decir su propia parte al mismo tiempo. Este era el desorden que había en la iglesia de los Corintios. Todos querían hablar al mismo tiempo, todos querían decir cosas y supuestamente decir que estaban siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Los cultos, muy probablemente en la iglesia de los Corintios, eran una locura y eran un caos, y en consecuencia había muy poca adoración a Dios y también muy poca edificación de los creyentes. Ni adoraban a Dios ni tampoco edificaban a sus hermanos. A causa de esa extrema carnalidad en la iglesia de los Corintios, podemos entonces estar seguros de que mucho de su hablar en lenguas, el cual era usado en la iglesia de los Corintios, era básicamente una falsificación. Era básicamente una falsificación, hermano. Mucho del hablar de la iglesia de los Corintios no era según el don bíblico, sino más bien una especie de falsificación. Una especie de emocionalismo. Algo de lo cual tristemente se ve también en nuestra época, en nuestros días.
Así que una gran verdad relacionada con la posición secundaria de las lenguas que el apóstol Pablo nos da es que las lenguas en sí mismas son ininteligibles. Son ininteligibles. Y para fortalecer su argumento, se usa a sí mismo como una ilustración diciendo lo siguiente en el versículo 6. Él dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, hermanos, aún para un apóstol, hablar en lenguas no le aprovechará aparte de una interpretación. De nada serviría si el apóstol Pablo venía hablando en lengua a la iglesia si no había quien interpretara ese hablar en lenguas. Hermanos, no podría ser comprensible realmente para la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo dice, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, hermanos, de nada aprovecharía si no hay quien interprete. Un mensaje que no se puede entender no sirve para nada. Puede sonar muy bonito, puede sonar muy elocuente, pero si no se puede entender, no sirve para nada. Es inútil si realmente no edifica a la iglesia. Y esto nos debería a nosotros poner a pensar aquello que el Señor nos ha concedido como maestros. Podríamos nosotros traer una buena aplicación para nosotros. Y es que nosotros tenemos que ser entendibles en lo que transmitimos para la iglesia. No necesariamente tenemos que ser tan elocuentes y usar palabras tan técnicas y expresiones tan famosas, pero si no puede entender la iglesia, de nada aprovecha, hermano. Si lo que nosotros hablamos, si lo que nosotros proclamamos y decimos no edifica la iglesia, entonces pasa lo mismo que pasaba con la iglesia de los Corintios con respecto al tema de las lenguas. Hablando mensajes ininteligibles, incomprensibles, que de nada resultaban en utilidad para la iglesia. Y debemos recordar que uno de los propósitos del apóstol Pablo en este capítulo 14 es la edificación de la iglesia. Siempre pensando en cuanto a los dones. Todos los dones que el Señor nos ha concedido a nosotros, debemos pensar en cómo esto puede redundar para la edificación del pueblo, puede redundar para el bien de la iglesia. Ese siempre debe ser nuestro propósito. Primeramente, la gloria de Dios y la edificación de la iglesia. Así que resulta increíble que algunos cristianos le den tanta importancia a expresiones ininteligibles privadas o de masas que nadie, incluyendo el que habla, puede siquiera intentar entender. Sí, o sea, es realmente absurdo el hecho de que muchas personas se sientan tan maravillados y le den tanta importancia cuando se levanta una persona u otras personas hablando en mensajes ininteligibles. Que incluso lo más absurdo de todo esto es que ni siquiera ellos entienden de lo que están hablando. Hermanos, el apóstol Pablo utiliza en los versículos 7 y 8 algunas ilustraciones de cosas inanimadas para mostrar acerca de esto, de que el don de lengua es inteligible. Vamos a los versículos del 7 al 8, en las ilustraciones de cosas inanimadas que muestra el apóstol Pablo. Versículos 7 y 8. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hermanos y visita que nos acompaña. Aún de las cosas inanimadas, tales como una flauta o una cítara, se espera que den sonidos sensibles. Se espera que den sonidos sensibles, hermano. El ritmo, la estructura, la armonía y otras cualidades
bien ordenadas hacen que un grupo de notas formen música en vez de ruido. ¿Sí? Todo esto hace que más bien formen un sonido musical y no un simple ruido, hermano. Para que la música sea música como tal, tiene que ser inteligible a su propia manera. Si no, no fuera música, hermano. Debe tener, como dicen los expertos, un sentido musical. La música debe tener un sentido musical. Cada nota, cada acorde y cada frase tiene un propósito musical. ¿Y cuál es el propósito musical? ¿Cuál es el propósito que tiene la música? Bueno, son varios. Puede transmitir. Cuando nosotros escuchamos algo de música, alguna música comunica gozo. Ustedes saben que hay algunas canciones que con solamente escucharlas ya transmite gozo en las personas. En algo otro transmite tristeza. En otros militancia. En otros paz, lucha o aquello que el compositor desee. ¿Sí? Pero la música tiene algo que transmite algo. Un sentido musical, hermano. Así que el apóstol dice, si no dieren distinción de voces, esto, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Tiene que haber una distinción de notas. Sin variación, sin orden, sin distinción de notas, un instrumento musical solamente puede producir sonido. Sonido simplemente. Eso que nosotros vemos a los niños, por ejemplo, cuando están tocando un tambor, otra cosa, o sea, un instrumento musical, simplemente lo que hacen es ruido, incluso hasta fastidian a las personas que están cerca. Pero cuando una persona toca un instrumento musical que sabe usarlo, esto transmite algo que realmente agrada al oído. Hermanos, y en esta ilustración, el apóstol Pablo quiere mostrar acerca de estas cosas, que aún estas cosas inanimadas, como la cítara y la flauta, transmiten, comunican algo. Y los corintios, la iglesia de los corintios, podían entender bien la ilustración musical que les estaba presentando el apóstol Pablo. Porque en la ciudad de Corintio, ellos tenían en esa ciudad uno de los grandes centros musicales del mundo antiguo. De hecho, dicen algunos historiadores que tenían un centro musical en el cual podían caber más de 20,000 personas. Entonces el apóstol Pablo, tomando una buena ilustración, algo que pudiera ser entendido también para ellos, utiliza entonces, como buen maestro, esta ilustración, para que ellos pudieran entender de qué está hablando. Porque realmente si uno mira esas cosas y se lo dice a alguien, por ejemplo, del campo o otras cosas que no tienen nada que ver o no tienen ningún conocimiento de algo musical y demás, pues de pronto difícilmente pudieran entender. Pero Pablo sabía al público que se dirigía y tenía conocimiento de que ellos pudieran entender acerca de lo que él estaba mostrando con respecto a esto. Estaba comunicándoles algo a ellos. Pero el apóstol cambia un tanto la figura y señala que si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ahora utiliza la trompeta. Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Miren, hermanos, para un soldado escuchar la trompeta no significa nada si no está tocado de una forma bien definida que al menos él conozca. Él debe conocer y debe transmitir ese mensaje claro de tal manera que ese soldado pueda conocer qué significa eso que dice. Quizás los que han estado en el ejército y demás pueden entender acerca de estas cosas. Simples notas de trompeta no tienen sentido, hermano. Incluso si las toca el responsable de hacer sonar el mejor instrumento disponible. No tiene sentido alguno. Solo se prepara para la batalla cuando se les transmiten las órdenes correspondientes, las órdenes adecuadas. De igual manera, hermano,
Nosotros no podemos comunicar la verdad cristiana mediante sonidos sin sentido. No podemos comunicar la verdad cristiana si no hay algo claro. Debemos transmitir el mensaje de la palabra de Dios con claridad, con transparencia, teniendo realmente entendido que las personas a las cuales estamos acercándonos realmente hayan entendido lo que nosotros hablamos. Si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, dice el apóstol Pablo, ¿cómo se entenderá lo que decís? Si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Eso estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Tomaron falsamente el don de lenguas. Quisieron hablar de manera ininteligible, extraordinaria, con palabras que ni siquiera ellos pudieran entender, cosas que ni siquiera ellos podían comprender, ni mucho menos podían comprender la iglesia. Los corintios estaban tan carnalmente centrados en sí mismos que no podían ser más descuidados en cuanto a la comunicación. Hermanos, la idea de los dones, repito con respecto a eso, es que podamos ser edificados los unos a los otros. De hecho, la idea en nuestras relaciones y lo que nos llama las Sagradas Escrituras es que podamos ser edificados mutuamente, exhortados mutuamente, hermano. Y este supuesto don de lenguas no transmitía esa idea o ese objetivo. Así igualmente nosotros, hermanos, nuestro objetivo es que podamos comunicarnos bien, que podamos edificarnos los unos a los otros. La iglesia de los Corintios estaban interesados en impresionar a otros. Ese era su objetivo. Estaban centrados en impresionar a otros y no tanto en comunicarse con ellos, ni mucho menos edificarlos. No estaba en ellos este tipo de cosas. El apóstol Pablo compara a aquellos cristianos, entonces, por medio de esta ilustración, a instrumentos musicales tocados por alguien que no es músico, o una trompeta tocada de una forma tan deficiente que lo que sale no lo reconoce nadie. Así de alguna manera estaba el apóstol Pablo comparando a la iglesia de los Corintios. Y así debieron haberlo entendido ellos. Y a causa de esa incompetencia, que era producida realmente, hermanos, por el orgullo, porque era una iglesia que tenía mucho orgullo, y aparte del orgullo, era una iglesia que tenía falta de amor. El orgullo y la falta de amor era el pan de cada día en esa iglesia. Entonces la asamblea, la iglesia de los Corintios, no podía hacer otra cosa que confusión, desorden e improductividad. Así era la iglesia de los Corintios hasta ese momento. Y por eso el apóstol Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, llega, exhorta, reprende a la iglesia, enseña a la iglesia y exhorta a la iglesia en estos asuntos. El desorden en la iglesia, en el culto público, era total. No había adoración a Dios, no había edificación a los hermanos. Y Pablo continúa machacando, hermanos, más sobre el mismo asunto. Entonces dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Sigue hablando un poco más acerca de esto. Y aquí simplemente el apóstol Pablo menciona lo que es evidente. Esto es algo que es evidente, hermano. Algo que podemos entender. Un idioma sin significado no sirve para nada. Eso es verdad. Un idioma sin significado no es nada. En realidad, no es ni siquiera un idioma. No pudiera ser considerado como un idioma, pues es su significado lo que hace que sea una lengua o que sea un idioma. El significado. Las muchas clases de idiomas que hay
seguramente en el mundo todos suenan de forma diferente, ¿sí? Pero cada uno de ellos tienen un propósito único. ¿Y cuál es el propósito de esos muchos idiomas o lenguajes? Hermanos, comunicar, transmitir significado a aquellos a quienes les habla. Se comunican entre ellos. No está simplemente por estar. No solo hay que usar un idioma legítimo para uno poder comunicarse, sino que tanto el que habla como el que oye deben entenderlo. ¿Sí? Porque yo pudiera usar, una persona pudiera venir aquí, un alemán, a hablarnos a nosotros y está usando su idioma, pero si ninguno de nosotros lo entiende, por ejemplo, no, hermanos. Debe haber algo que realmente podamos entenderlo. De hecho, por definición, la comunicación debe ser en ambas direcciones. El que habla, el que escucha, que pueda entender realmente el que escucha, a quien se le habla. De otra manera, como dice el apóstol Pablo aquí, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. ¿Sí nota ahí eso? El que no conoce un idioma puede sacar fácilmente la impresión de que todas las palabras suenan de la misma manera y que no tienen sentido. Eso nos pasa a nosotros muy comúnmente cuando escuchamos a alguien hablar un idioma diferente al nuestro, al español. Eso parece que todo sonara lo mismo. Eso parece que todo como que no tiene sentido, hermanos, porque obviamente ignoramos las palabras. No sabemos el idioma. Por tanto, el apóstol Pablo está diciendo que si aún las lenguas verdaderas, si aún el don legítimo de lengua, el bíblico, no tienen sentido, y si no hay quien las interprete, hermanos, mucho más carecen de sentido los sonidos incoherentes de los paganos, que es una falsificación del don bíblico. Mire, si aún el don bíblico no tiene quien interprete, en ese momento decía el apóstol Pablo, si no hay quien interprete acerca de esto, con todo lo bíblico que sea ese don, con todo lo guiado por el Espíritu Santo, si pudiera ser el caso, no sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, imagínense en cuanto más aquellos sentidos incoherentes, aquellos barbuceos y palabrerías exhibicionistas. Y dice el apóstol Pablo, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, si estás tan deseoso de ministrar con los dones espirituales, hazlo entonces en la manera en la que Dios quiere. Hazlo entonces en la manera que Dios quiere. ¿Y cuál es la manera en la cual Dios quiere que sean ministrados los dones que Él nos da? Hermanos, para el beneficio de la iglesia. Para el beneficio de la iglesia. En particular, para la edificación de la iglesia. Dios edifica a su pueblo por medio de los dones que nos concede. Así que queda bien claro de nuevo que los dones son para el uso y el beneficio público, para el uso y el beneficio de la iglesia, no el privado. De hecho, miren, incluso el tiempo en el cual está la palabra procurar, está en tiempo presente. En el griego es seleo, está en tiempo presente, lo cual indica una acción continuada y habitual. Es decir, que nosotros debemos procurar siempre, de manera diligente, continuada y habitual, en abundar, en edificar a la iglesia. Ese debe ser uno de nuestros objetivos, hermano, como iglesia. ¿De qué manera puedo yo edificar a mi hermano, a la iglesia, a este cuerpo en el cual estoy? Eso es algo que nosotros debemos pensar y meditar constantemente. Dios me ha puesto en este cuerpo. Y piense una vez más en la ilustración del cuerpo de nosotros físico. Cada miembro tiene una función en este cuerpo que de alguna manera beneficia
al resto del cuerpo. Y lo hace de manera continua. Procurad abundar en ellos. Procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Así que el propósito del don de lenguas, como el propósito de todas las lenguas, era comunicar, era transmitir. Aunque era un don señal milagroso, era también un don comunicativo. Era algo que comunicaba algo. De hecho, desde su primera aparición en Pentecostés, el Señor tuvo la intención de que fuera un medio de comunicación. El don de lenguas. El gran milagro de lenguas en Pentecostés fue en realidad que todos los presentes, aunque procedentes de muchos países, escucharon a los apóstoles hablar en su propia lengua. Si quieres, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 6. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 6 dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Versículo 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hermanos, era comunicar. Ese era uno de los propósitos del don de lenguas. Era comunicar, hermanos. Esa fue siempre una característica de las lenguas genuinas. Comunicar, transmitir algo. Muy diferente a aquellos que hoy en día dicen tener el supuesto don de lenguas, en el cual no transmiten nada, sino simplemente ruido. No comunican nada, al menos nada que realmente pueda edificar y beneficiar a la iglesia. Ellos sí pueden estar comunicando cosas, pero no realmente cosas que puedan edificar y servir a la iglesia. Las lenguas de Pentecostés y toda verdadera manifestación de lenguas después de aquel tiempo hasta que cesaron eran comprensibles, hermanos, ya fuera de manera directa o por medio de un intérprete. Fueron comprensibles a la audiencia. Dios no dio dos clases de lenguas. Dios no dio dos clases de lengua, por ejemplo, una lengua inteligible y otra ininteligible. Dios no dio esas dos clases de lengua, hermano. La Biblia habla de un solo don, cuya característica y propósito no cambiaron. Siempre fue el mismo: transmitir, comunicar. Y como lo vamos a ver más adelante, en otra oportunidad, vamos a ver el propósito específico por el cual dio Dios este don de lengua en su tiempo. Veamos entonces nuestro segundo punto, los versículos del 13 al 19. Los efectos de la lengua son más emocionales que racionales. Versículos del 13 al 19. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Mire, lo que el apóstol Pablo dice aquí en estos versículos no se aplica en su mayor parte al verdadero don de lenguas, sino más bien que se aplica a aquella falsificación del don de lenguas, más bien, que operaba en la iglesia de los Corintios. Mire, si Pablo no estuviera hablando de manera sarcástica de las lenguas, de esas lenguas falsas, le estaría pidiendo a los corintios que buscaran el verdadero don de interpretación.
por ejemplo. Sí, pero el apóstol Pablo está hablando de alguna manera sarcástica a la iglesia de los Corintios. Debemos recordar igualmente que este es uno de los métodos que el apóstol Pablo utilizaba para hablar a la iglesia, para exhortar a la iglesia, el sarcasmo. Era muy sarcástico. Él dice, por ejemplo, entonces aquí en el versículo 13, en el versículo 14, pues si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Así que el apóstol Pablo está hablando de manera sarcástica aquí. Pero ya él ha dejado bien en claro que el Espíritu Santo es quien distribuye de manera soberana los dones a la iglesia. De hecho, lo dijo en el capítulo 12, en el versículo 11, donde dice que el Espíritu Santo repartió a cada uno en particular como Él quiere. Así que los cristianos, las personas, nosotros, no tenemos que buscar los dones, sino más bien aceptar aquellos dones que Dios nos ha concedido y usarlos de manera correcta. En los rituales paganos, con los que los corintios estaban tan familiarizados, ese hablar en supuestas lenguas eran expresiones estáticas y eran para ellos ponerse en comunicación su espíritu con el espíritu de los dioses. Esta era una práctica que era muy común en Corintio, en que hablaban en unas maneras extrañas e ininteligibles, y que supuestamente ellos hablaban su espíritu con el espíritu de los dioses. Y entonces eran extasiados por medio de esa práctica. Y la intención de muchas de estas personas era que sus misterios permanecieran precisamente misteriosos. ¿Sí? Nadie pudiera entender acerca de eso. De hecho, esto impresionaba incluso a los demás, cómo pudieran tener la manera de acercarse y hablar con esos supuestos dioses. El apóstol Pablo sigue aún más. Y él dice en el versículo 15, ¿qué pues? ¿Qué pues? ¿Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué pues? El apóstol Pablo hace una pregunta aquí. Y la respuesta es que no hay lugar para oraciones estáticas sin sentido. No hay lugar, hermanos, para oraciones estáticas sin sentido. Y no solamente hablando acerca del supuesto don de lengua, sino también incluso en cualquier momento de nuestra adoración, en cualquier momento en que nosotros estemos hablando con Dios. ¿No han escuchado a algunas personas que dicen que cuando están orando, oran en hebreo, en arameo, en lenguas angelicales? Ustedes quizás no han visto por televisión o han escuchado acerca de personas que cuando están supuestamente orando en el culto público comienzan a hablar en idiomas extraños. Hermanos, la respuesta es que no hay lugar para oraciones estáticas sin sentido. Orar y cantar con el Espíritu debe ir acompañado de orar y cantar también con mi entendimiento. Debo tener claro qué estoy diciendo, qué estoy expresando. Por eso es que nosotros debemos cantar, somos exhortados a cantar los himnos, a cantarlo con entendimiento. Cuando leemos las Escrituras, leerla con entendimiento, no simplemente leerla por leerla. Debemos poner nuestro entendimiento. Es evidente entonces que la edificación no puede existir aparte de la mente. No podemos ser edificados aparte de la mente, hermano. La espiritualidad involucra más que la mente. Eso es verdad, pero nunca excluye la mente. Siempre debemos tener entendimiento de lo que hacemos. No es como ese tipo de personas que son supuestamente tomados por el Espíritu y que hacen una serie de cosas que luego ellos ni se acuerdan que hicieron. Eso no proviene del Espíritu de Dios, hermano. La espiritualidad involucra más que la mente.
pero nunca excluye la mente. De hecho, Efesios capítulo 4, versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El creyente debe ser renovado su entendimiento. Debe usar su mente. Y su mente debe ser transformada por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. En las Escrituras, hermanos, y ciertamente en los escritos del apóstol Pablo, no se premia la ignorancia. En ninguna manera. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, Él reforzó el mandamiento del Antiguo Testamento de que debemos amar al Señor con todo. Debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Mateo capítulo 22, versículo 37. Nosotros también debemos amar al Señor con toda nuestra mente. Así que en las cosas que nosotros hacemos, debemos ser conscientes de lo que hacemos. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Hermanos, entonces, ese tipo de oraciones estáticas, sin sentidos, exhibicionistas, no son bíblicos, ¿no? Realmente no provienen de la palabra del Señor. Orar o cantar en lenguas no podía servir para nada. Y el apóstol Pablo no lo iba a hacer. De hecho, él dice, porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén en actuación de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque si bendices solo con el Espíritu, es decir, aquellas personas que solamente hablaban en lenguas, supuestamente en lenguas, y decía que ellos hablaban con Dios y que eran bendecidos con Dios, por Dios, perdón. Y lo peor de esto era que era en el culto público. Entonces los que estaban allí, ¿cómo podían dar amén a su acción de gracias? ¿Cómo podían decir amén a estas cosas si no entendían realmente lo que estaban diciendo? Y ese simple oyente se traduce como un corriente ignorante o un indocto o una persona que estaba en la iglesia. Una persona que ignoraba la lengua en la que estaban hablando no puede en ninguna manera entender lo que está oyendo. En un culto de adoración, por ejemplo, no podría saber una persona cuándo decir amén a tu acción de gracias si tú hablas en ese tipo de expresiones ininteligibles. Y eso también lo podríamos traer aplicación a nuestras vidas. E incluso cuando nosotros estamos en el culto público y los que estamos dirigiendo, debemos hacerlo de manera clara, audible, bíblica. Porque se supone y se da por sentado en las Escrituras que los que estamos al frente debemos seguir la oración que dice el que dirige para que nosotros podamos decir amén. Es decir, así sea a lo que está diciendo quien dirige la oración. Es deber de lo que escuchamos quien dirige la oración el decir el amén. Eso hace parte incluso de nuestra adoración al Señor. Las oraciones o los himnos de acción de gracia no podrían incluir a nadie presente si fueran expresados con expresiones ininteligibles. La persona que habla en lenguas puede sentir que a la verdad bien da gracias a Dios, ¿sí? Él, pero nadie más sabrá lo que está diciendo. Pero el otro no es edificado en nada. Y debería ser de tal manera que los demás pudieran ser edificados correctamente. Versículo 18. El apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. A fin de que los corintios, después de leer esta carta,
no pensaran que él ya no era capaz de reconocer el verdadero don de lenguas, Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Hermanos, el apóstol Pablo deja bien en claro que no estaba condenando las lenguas verdaderas. Él no estaba condenando las lenguas verdaderas. Lo que en su momento el Señor había dado con un propósito específico para la iglesia, para su pueblo. Él no estaba criticando ni ignorando estas cosas, ni condenándolas. Ni tampoco estaba criticando con envidia un don que él de pronto no poseía. Porque alguien pudiera decir o pensar, no, lo que pasa es que el apóstol Pablo dice acerca de esto porque él nunca ha hablado en lenguas. Entonces, lo que está es envidioso por eso. Nada de eso, hermano. Pablo había tenido más experiencias que ninguno de los corintios. De hecho, mire la palabra que él utiliza. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Hermanos, más que todos vosotros. Hermanos, aunque no tenemos constancia de un caso específico, es muy probable que el apóstol Pablo había utilizado o había hablado en lenguas en algún momento. Lo que sí sabemos es que él sabía lo que involucraba el uso correcto del don verdadero y lo que no era realmente lo que involucraba esto. El don de lenguas, hermanos, tuvo un lugar apropiado para un tiempo determinado, como una señal confirmadora y milagrosa para los incrédulos, pero también como una señal confirmadora, con un propósito adjunto que era el de la edificación para la iglesia, edificación para el pueblo, y esto era por medio de la interpretación. Pero termina el apóstol en esta porción en el versículo 19, pero en la iglesia continúa diciendo lo siguiente: prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Mire cómo termina el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recalca que aquel número sin fin de sonidos en tonos ininteligibles no tiene lugar en la iglesia. No beneficia para nada, hermanos. De hecho, 5 palabras que se entiendan bien son mucho más deseables que cualquier cantidad de palabras ininteligibles. Eso es verdad, hermanos. Y debido a que el apóstol Pablo, y termino con esto, sabía que el don de lengua cesaría en pocos años, él no se dedicó a dar instrucciones para administrar las lenguas en la iglesia de hoy. O sea, es evidente que si ese don fuera un don que permaneciera para la iglesia de hoy, debería haber instrucciones y demás, o directrices para cómo administrar acerca de esto. Pero el apóstol Pablo no dice acerca de esto. E incluso no muestra en ninguno de otros libros de las Escrituras o cartas del apóstol Pablo hablando acerca de estos dones. Ni tampoco el apóstol Pablo tenía la intención de dar esas instrucciones a los corintios con la intención de enseñarles, porque él estaba hablando, estaba atacando las lenguas falsas. Él estaba atacando un problema que estaba en la iglesia de los corintios, y eran las lenguas falsas que estaban llevando a cabo muchos de los creyentes en Corintios, las cuales eran basadas en un emocionalismo, centrado más bien en las personas y para nada originadas por el Espíritu Santo. Esta es una de las cosas que el apóstol Pablo está atacando en esta iglesia. Y sí que les advertía a los creyentes de los corintios, como también lo hace a nosotros en nuestros tiempos, hermano. Así como esto advirtió a la iglesia de los corintios, también lo hace para nosotros los creyentes de nuestros tiempos. En contra de que, ¿cómo podemos usar sustitutos carnales, mundanos, ineficaces, que deshonren a Dios? ¿Cómo puede el hombre sustituir dones espirituales verdaderos por dones carnales que deshonren a Dios? Hermanos, quiera Dios concedernos el que realmente podamos honrarlo a Él y glorificarlo por medio de los dones que nos ha concedido, hermano, y que podamos usarlo verdaderamente para la gloria de su nombre y la edificación de su pueblo.
de una manera que realmente le honre, de una manera correcta, de una manera que tenga un propósito firme, un propósito bíblico, que traiga fruto para el pueblo de Dios.